modelo político que tenemos en el sistema político. Los estados están organizados sobre la base de distintos sistemas políticos, según sea la concentración de poder que tenga. Hay formas en las cuales la concentración de poder es mayor y hay formas en las que la concentración de poder está más distribuida. O sea, la concentración de poder en un solo órgano o la concentración de poder distribuida en distintos órganos. La diferencia en el asunto reside que cuanto mayor concentración de poder existe, hay mayor posibilidad de ejercicio arbitrario o ejercicio discrecional de ese poder. La concentración de poder característica históricamente se ha dado dentro de las monarquías. Y la descentralización de poder característica se ha dado dentro de los regímenes democráticos, parlamentarios o republicanos, como nosotros conocemos. ¿Cuál es el problema en que haya concentración de poder en relación a los sistemas de justicia criminal o que haya descentralización del poder? La concentración de poder lo que provoca es que no hay quien controle el ejercicio de ese poder. Mientras que en los sistemas descentralizados, todos los órganos que forman parte del gobierno tienen el ejercicio del poder, pero solamente en una fracción del poder total del Estado. Y a su vez los otros órganos que integran el gobierno del Estado los controlan. Entonces los sistemas más concentrados de poder son sistemas de autocontrol y los sistemas de descentralización de poder son los que permiten que se ejerza el control del ejercicio del gobierno entre los distintos órganos o funciones que tienen. De forma característica, tradicionalmente se distribuyen los sistemas que tienen descentralización de poder dentro de una tríada clásica, que es la organización republicana que tienen los estados, donde se divide en base a las funciones que se necesitan. Una que es la función de crear las leyes, otro que es el órgano encargado de llevar adelante la administración y otro órgano que es encargado de ejecutarlas cuando estas normas es necesario que sean aplicadas. La idea de que tiene la aplicación de la ley a través de los tribunales, que se conocen como función legislativa, como función ejecutiva y como función judicial. O poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, según sea la designación que se le dé en la Constitución. Esto se traslada a la forma en la que se lleva a cabo el ejercicio de poder dentro de la función judicial y se caracteriza porque los sistemas de mayor concentración de poder tienen, que centralizan en un solo sujeto el ejercicio de todas las funciones de la potestad punitiva del Estado, se caracterizan como sistemas en el que se distinguen. Los sistemas donde se descentraliza el ejercicio de la función, donde ningún órgano concentra todas las posibilidades de ejercicio, sino que hay unos que están investidos de la atribución de poder perseguir o acusar y hay otros que están investidos de la atribución de poder decidir dentro de los procesos penales. Características de la forma de distribución de poder descentralizada son los sistemas acusatorios. Esta distinción básica históricamente se dio a la inversa. Primero existieron los sistemas acusatorios de forma más descentralizada y después, con el advenimiento del Estado moderno, se dieron las formas de los sistemas más concentrados, los sistemas inquisitivos, la forma más absoluta de ejercicio. Nosotros vamos a empezar a ver cómo funcionaba cada uno y cuáles eran las características que tenían. Los sistemas acusatorios son los más antiguos porque son las formas más naturales de resolución de los conflictos. Primero porque el conflicto que se plantea como conflicto individual entre alguien que padece la acción de otro se puede resolver entre los mismos contendientes y decidirse entre estos sin involucrar a otros. O sea, en la medida que el conflicto se mantiene entre las personas que son protagonistas del conflicto, las formas de solución suelen ser formas que se denominan formas compositivas, que son formas características de acuerdo entre las personas. Los sistemas acusatorios son sistemas que permiten conciliar los conflictos. Por eso las maneras más tradicionales que existían, las más antiguas, cuando se trataban de afectaciones de un grupo a otro respecto de acciones que afectaban los derechos de los otros, generalmente lo que se solucionaba era, para evitar la venganza, llegar a un mecanismo que se denominaba composición. La composición era entregar una suma determinada, entregar bienes determinados en compensación del daño que se le había causado al otro grupo. De esa forma se evitaba que se produjera la venganza, porque la venganza entre grupos adversarios, especialmente en las formaciones tribales que tenían en la antigüedad, provocaba que eso generara una escalada de violencia en la que uno de los dos grupos terminaba exterminando. Entonces la manera de evitarse el exterminio entre ellos era la forma de la composición.
Por eso las formas compositivas han sido las maneras clásicas en las que se desarrollaba, en las que la confrontación se producía entre quien decía haber sufrido el daño y el que supuestamente lo había causado, y los demás miembros de la organización, los demás miembros de la sociedad, lo que hacían era ser observadores de la contienda que se desarrollaba entre estos dos. Esa forma adquirió una estructura más organizada dentro de las versiones que tuvieron en Grecia a través de los sistemas asamblearios. Grecia es el origen de la democracia, y especialmente Atenas. Y en Atenas, la condición de ciudadano ateniense, no todos los que vivían en la poli eran ciudadanos, sino solamente aquellos que habían nacido y que tenían la condición de ser originales de Atenas. Todo lo demás eran esclavos o directamente eran milotes, no tenían ciudadanía y no valían nada, era equivalente a una cosa. Por lo tanto, los ciudadanos eran los que constituían el verdadero grupo de la polis y eran los que tenían el ejercicio total del poder, pero distribuido entre todos los ciudadanos. Y esto se ejercía a través de una forma asamblearia donde se tomaban todas las decisiones de gobierno en el ágora. El ágora era un lugar donde se reunían, que era como un anfiteatro donde todos se reunían y tomaban las decisiones de todos los asuntos del Estado. Entre ellos los conflictos que se producían entre los ciudadanos y que se resolvían en un juicio. El juicio tenía la característica de desenvolverse por un tribunal popular, porque eran todos los ciudadanos que conformaban la asamblea, y todos tenían la misma capacidad de decisión, o sea, un voto por cada ciudadano. Pero a su vez, el conflicto se desenvolvía a través de los directos protagonistas, o sea, el que decía ser víctima del delito, víctima de la transgresión, era el que planteaba la acusación en el ágora frente a la asamblea, y el que se decía haber sido responsable de la infracción intervenía en calidad de acusado, contraponiéndose a la versión que brindaba el acusado. Entonces era una contienda que se planteaba directamente entre la presunta víctima y el presunto victimario, y se contradecían en el ágora porque cada uno contraponía respecto del otro su propia versión de los hechos, y por eso se desenvolvían como si fuese una confrontación de adversarios. De ahí viene la idea de la adversarialidad que tenían los modelos, tenían estas clases de juicios. Todo se desenvolvía de una forma en la que, para que todos pudieran al mismo tiempo, simultáneamente, tener conocimiento de los hechos que estaban siendo planteados y el modo en que cada uno se defendía respecto de esos hechos, se hacía de un modo oral. Por eso la forma de transmisión de la información era la oralidad. De ahí que los anfiteatros, como estos anfiteatros que tenemos nosotros dentro de la facultad, que queda allá abajo, el lugar donde se da clase, y desde ahí hacia arriba, porque tiene el diseño arquitectónico, permite que se traslade las ondas sonoras, se trasladen hacia arriba. Entonces, aunque estuviera en la parte más alta del foro, podía escuchar lo que se estaba diciendo en el centro. Entonces, los sistemas asamblearios funcionaban en foros donde se desenvolvía la actividad en la parte más baja y las personas se dirigían las acusaciones y a su vez ejercían las defensas respecto a esas acusaciones. Toda la prueba sobre la que se basaba la acusación que se fundaba era responsabilidad de la persona que sostenía la acusación presentarla ante la asamblea para poder demostrar su posición, para darle fundamento a la posición acusatoria. Y a su vez la persona que estaba siendo acusada tenía la posibilidad también de proveer su prueba para poder fundar su posición discriminadora, o sea, la posición que lo desculpaba. Esta forma de desenvolver el combate, de desenvolver el conflicto, hacía de que todo lo que intervenía como órgano de decisión, o sea, los ciudadanos que estaban en la asamblea, no tuvieran ningún conocimiento previo de cómo habían sucedido las cosas, ni eran los encargados de recolectar los elementos de prueba que lo acreditaran, sino que el conocimiento lo adquirían a través de la manifestación que efectuaban los contendientes, y en base a ese conocimiento adoptaban la decisión. Los sistemas acusatorios tienen una característica más. El principio, a través del cual se confrontan dentro de la asamblea, es una condición de igualdad entre los intervinientes. Ambos ciudadanos son iguales en el combate que se realiza en el juicio. Y los dos llegan con la misma condición de derecho, o sea, de igualdad de derechos. Por eso hay una paridad en el modo de enfrentarse, hay una igualdad en el modo de confrontarse, por eso de ahí proviene la idea esta de que tiene una igualdad de armas para poderse enfrentar. Y entre esas cosas
una de las posibilidades que existía era que se desarrollara todo el proceso con la persona que estaba acusada en libertad. No había restricción de la libertad. Y la razón por la que no había restricción de la libertad para asegurar la presencia en el juicio es que tenían la condición de ciudadanos dentro de la polis, o sea, dentro de la ciudad-estado en la que se desenvolvían. Los atenienses tenían todos los derechos y ejercían el gobierno dentro de Atenas. Pero si salían de la ciudad-estado, iban a Esparta, por ejemplo, en Esparta perdían completamente los derechos ciudadanos y pasaban a ser un hilota o un esclavo, una cosa. Entonces, el tema estaba en que nadie quería salir de la ciudad-estado en la que vivía porque ahí gozaba de la protección y la seguridad que le daba la condición de ciudadano. Por eso es que la realización de los juicios y las confrontaciones que se realizaban no requería de la restricción de la libertad para garantizar la intervención en el juicio, porque si la persona salía del lugar, su vida valía muy poco. O sea, al pasar a ser un esclavo, valía menos que un liberto, o sea, ni siquiera estaba liberado, pasaba a ser un objeto, y ese objeto podía ser objeto de comercio, lo vendía, podía castigarlo, podía acabar con la vida del sujeto y no le sucedía nada. Entonces, ninguno quería salir de la polis, y eso garantizaba de que aun cuando estuviera el juicio no huyera. Entonces no había una necesidad de cautelar la libertad para asegurar la presencia del juicio. Sin embargo, en algunas situaciones la libertad podía ser restringida si se temía que igualmente hubiera una fuga, pero corría por cuenta del acusador la responsabilidad de cargar por los costos de la privación de la libertad antes de la realización del juicio. Por lo tanto, tampoco había quien quisiera privar de la libertad porque tenía que pagar por eso. Entonces, resultaba contraproducente restringir la libertad antes del juicio. Por eso la regla era que todos llegaban libres al juicio. Y tenía otra característica más. La asamblea adoptaba la decisión, generalmente los juicios se desenvolvían de la mañana a la noche, y la asamblea adoptaba la decisión al culminar el cumplimiento de las pruebas y la alegación de las partes. La asamblea decidía de un modo igualitario. Cada uno de los ciudadanos que integraban la asamblea tenía un voto. Y a cada uno de los ciudadanos se le otorgaba un guijarro de color negro y un guijarro de color blanco. Los guijarros de color blanco eran la absolución, los guijarros de color negro eran la condena. Cuando terminaban todas las argumentaciones, pasaban a decidir, y cada uno de los ciudadanos bajaba desde el foro y iba depositando uno de los dos guijarros en un jarrón que había en el centro. Cuando todos habían votado, se daba vuelta el jarrón y se contaban los guijarros. Si eran más los blancos que los negros, estaba absuelto, y si eran más los guijarros negros que los blancos, estaba condenado. Y generalmente la condena tenía dos tipos de penas: o la muerte o el ostracismo, que era directamente la deportación. El sujeto era expulsado de la polis, que equivalía a la muerte igualmente. Por lo tanto, las soluciones eran soluciones muy drásticas. Y tenía una característica más el sistema. Como era el mismo pueblo el que decidía, los juicios eran de única instancia, o sea, tenía una sola oportunidad de hacerse, y una vez que se había adoptado la decisión por la asamblea, esa decisión no podía ser revisada. Porque no había ningún órgano que tuviera la capacidad de poder revertir la decisión del pueblo, que pudiera revertir la decisión que habían adoptado los ciudadanos en la asamblea. Por lo tanto, se llamaba juicio de instancia única. No había más que esa posibilidad para decidir el conflicto. Ese modelo asambleario que tuvo Grecia, con el tiempo se fue adoptando en Roma, y hubo un momento dentro del imperio en el que tuvieron un modelo bastante parecido al sistema acusatorio, con la diferencia de que, por la densidad poblacional que tenía, ya no operaban de la misma forma asamblearia, pero las otras características se conservaban. Y se mantuvo en Roma su ejercicio, pero a raíz de un problema que se va suscitando en el curso de los años, porque en Roma se presenta el problema de la corrupción interna que tiene el imperio, que es lo que lo termina haciendo colapsar, que como estos sistemas se basaban en la acusación que formulaba directamente lo que se decía víctima del delito, la manera de producir el funcionamiento del sistema de justicia criminal se basaba en la denuncia o la comunicación o la acusación que formulaba la persona que decía haber sufrido el daño. Esto provocó que, al ser ese que controlaba la acción dentro del proceso, diera lugar a que en Roma
se extorsionara a aquellas personas que podían llegar a ser acusadas y que a cambio de que no se formulara la acusación, de alguna manera los compensara. Entonces también produjo esto otro mecanismo que fue el de formular acusaciones infundadas justamente para provocar esa situación extorsionadora. Esto llevó a que el sistema variara y dejaba en cabeza del ciudadano la responsabilidad de formular la acusación, pero si la acusación era falsa, lo responsabilizaba con la misma pena que le hubiese correspondido al autor. Entonces, el que falsamente acusaba podía llegar a ser castigado. La idea de la falsa denuncia. ¿En qué terminó el sistema? De que los que tenían que formular la acusación, aunque tenían razón y tenían la prueba, se abstenían de formular las acusaciones ante el riesgo que se corría de que esa acusación no fuera aceptada y tuvieran que terminar cargando con la pena de haber formulado la acusación. Esto provocó que la gente se abstuviera de formular las acusaciones. Entonces el sistema de justicia criminal dejó de tener eficacia porque se dejaron de perseguir los delitos y produjo el colapso del sistema de justicia criminal. La forma de salir del sistema acusatorio original en la versión romana es justamente la versión el sistema inquisitivo tiene origen dentro de la Iglesia Católica durante el periodo de la Alta Edad Media, donde en la Iglesia Católica se genera un mecanismo a los efectos de poder indagar todas las herejías. Oiga, no hablen ahí. Poder indagar todas las herejías que se producían dentro de la institución a los efectos de que no se perdiera la lealtad al Papa. Entonces la forma de realizarlo era a través de una investigación interna donde se determinaban quiénes eran los que se apartaban de la doctrina de la fe y esos eran castigados y apartados de la Iglesia. La idea original del sistema inquisitivo dentro de la Iglesia Católica se origina durante el papado de Inocencio III, porque había un grupo de cristianos que estaban en el Languedoc, en toda la parte del sur de Francia que daba al Mediterráneo, que sostenían una forma de ejercitar su fe cristiana que ellos identificaban con el modo mendicante que había tenido Cristo. Entonces, dale. Claro. Sí, dale. Los cátaros, que eran este grupo de cristianos que lo llamaban de otro modo, tenían la característica de que ellos sostenían el principio de la pobreza como régimen de vida. Vivían de lo que ellos mendigaban. La otra de las características que tenían era que ellos no eran célibes, sino que tenían sus propias parejas, por ejemplo, sus familias. Y la otra característica que tenían era que este espíritu de pobreza tenía que ver con el ejemplo de vida que se debía dar. Y eran de esta conducta muy opuesta a lo que era la versión de la concentración de riqueza que había generado el papado. Esto es posible letra antónica en la que se generaron los famosos tres votos de la Iglesia, la idea de la prosperidad, la idea de la pobreza, que tenía que ver con que quien se incorporaba dentro del clero tenía que donar todos sus bienes a la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica hace una gran concentración de riqueza y esa concentración de riqueza le daba poder al Papa y el Papado podía tener su poder especialmente en el mundo. La versión de los cátaros era la versión opuesta al Papado y eso ponía en evidencia cómo había una desviación de la fe cristiana por parte del Papado y en consecuencia ponía la feligresía cristiana en contra del Papa. Inocencio III reacciona contra los cátaros y él dice: son herejes, son apóstatas, hay que perseguirlos porque no acatan la autoridad del Papa, y entonces organiza internamente un sistema para poder perseguir ese tipo de conducta que no aceptaba la autoridad del Papa. Ese sistema es lo que después se conoce como el sistema inquisitivo. Y originalmente los que se encargan de instrumentarlo en el orden interno son los miembros de la orden dominica. Santo Domingo de Guzmán, el que se ofrece en Inocencio III para hacer el sistema de la. Por eso siempre que vean
escuchen hablar del sistema inquisitivo, vean algo que tiene que ver con el sistema inquisitivo, van a ver que la característica que tiene es que todos los hábitos que usan los monjes son de color negro, todos los símbolos que se utilizan son de color negro. El negro era la vestimenta característica que tenían los dominicos. Por eso, la organización del sistema inquisitivo se estructura sobre la base de la congregación de los dominicos estructura. ¿Qué son los que vienen en la conquista de América y los que la distribuyen en América? Cualquiera que vea los videos cada vez que designan un presidente en el Perú, fíjense que todos los pueblos son negros. Son negros por eso. Es donde tuvo su mejor asiento el sistema inquisitivo en Sudamérica. En Lima hay un museo muy importante de la Inquisición. Cuando van a Lima, existe Ciudad de México y otro. Entonces, donde se ve cómo operaba el sistema. El Santo Oficio estaba estructurado dentro de la iglesia. Los reyes católicos, por devoción al papado, ofrecen incorporar el mismo mecanismo a los efectos de poder hacer el control de la herejía, pero dentro de la sociedad civil. Y así es como el sistema inquisitivo se traslada de lo que era el orden interno de la iglesia a la sociedad civil. ¿Cuál era la característica que tenía? ¿Por qué era tan bueno, tan operativo y funcionaba tan bien? En primer lugar, porque toda la organización de quienes eran los responsables de desenvolver la investigación y decidir sobre la responsabilidad de los que estaban involucrados en la herejía o en el delito, eran órganos públicos, lo que se conoce como las magistraturas técnicas, o sea, funcionarios públicos que habían sido designados para cumplir la función de la justicia penal y que habían sido designados en esos cargos por el soberano, por el monarca o por el papa de la iglesia. La segunda de las características que tenía era que esta organización se desenvolvía de una forma en la que todas las funciones que correspondían dentro del proceso de llevar la acusación, de desenvolver la investigación y adoptar la decisión, recaía sobre el mismo sujeto. Por lo tanto, no había distribución en las funciones dentro del proceso penal, sino que un mismo sujeto las concentraba. Y se desenvolvía la actividad de un modo escrito, en el sentido de que la investigación se desenvolvía a través de un método de encuesta, donde las indagaciones que se iban realizando se iban plasmando en actas, en documentos, y esos documentos se incorporaban de una forma compilada, foliada, de un modo cronológico, y constituía un cuerpo en el que estaba toda la información y que se conoce como expediente. ¿Cuál era la gran ventaja del expediente? Que las decisiones que se tomaban, un ejemplo claro de esto lo constituye el modo que estaba organizado en Córdoba. La infracción, si se cometió un homicidio en La Rioja, se juzgaba en Córdoba del Tucumán. La decisión que se tomaba en Córdoba del Tucumán podía ser realizada en Chuquisaca, en Chaco. Sucre, hoy, Bolivia. En Sucre todavía, en el edificio. Justamente se impartía justicia en la colonia. Las decisiones de Córdoba se realizaban en Chuquisaca. Y las decisiones de Chuquisaca se realizaban en Cádiz, en las Cortes de Cádiz. En España, en el puerto de Cádiz, sobre el Cádiz. Un proceso que se iniciaba por un hecho que había acontecido en La Rioja, hasta que daba toda la vuelta, llegaba en vía de apelación hasta Cádiz y volvía, tardaba más o menos 20 años. Pero ¿qué es lo que permitía que los jueces de Cádiz, de la Corte de Cádiz, pudieran revisar el homicidio que había ocurrido en La Rioja? Se hacía, llevar el expediente de Córdoba hasta Chuquisaca, el expediente de Chuquisaca con las decisiones se llevaba en barco hasta Cádiz y después volvía con la decisión de Cádiz el mismo expediente. O sea, el conjunto escrito es lo que permitía leer todo lo que se había relatado que había sucedido y del modo en que estaba descrito que había sucedido. Entonces, aún cuando no se hubiese estado en ese tiempo y en ese lugar, era perfectamente posible imponerse de toda la información de lo mismo. Entonces, el expediente permitía transmitir la información aunque no se hubiese estado en el lugar y aunque hubiese ocurrido. Entonces, ese mecanismo, que fue un mecanismo realmente innovador para la época, permitió que el sistema de justicia se pudiera organizar con una estructura que llegaba a todos los lugares, porque ponían jueces delegados en cada lugar donde hacía falta y se establecía un sistema de control de múltiples instancias. O sea, había un juez inferior que tomaba la decisión para ver si esa decisión era correcta o no, se impugnaba esa decisión ante un tribunal de alzada que abarcaba varios tribunales menores
ese tomaba la decisión y a la vez en la decisión de ese volvía a ser revisada por uno que todavía tenía capacidad mayor para poder revisar los acuerdos por los inferiores, pero que eran menos tribunales, y así se iba reduciendo hasta que llegaba al rey. Entonces las estructuras verticales dentro de los sistemas inquisitivos son características de decisionarios públicos que tienen diversos estadios de decisión y que cuanto más se concentra el poder, mayor capacidad tiene para revocar las decisiones del sistema. Entonces eso garantizaba que el Papa, el sistema, la Iglesia Católica o el rey, dentro de la versión de la sociedad civil del inquisitivo, tuviese la posibilidad de atender a todos los conflictos que sucedían dentro del imperio. Entonces el rey de España quería saber de todos los conflictos que sucedían dentro del imperio y revisar todos los conflictos que ocurrían. A su vez tenía otra característica: el modo en que se desenvolvía la investigación era una investigación siempre oficial. Ya no estaba a cargo de la víctima y el victimario, sino que la investigación la desenvolvía el órgano público que estaba encargado de esa investigación. El encargado de la investigación a su vez tenía que desarrollarla de una forma en la que pudiera ser lo suficientemente exhaustiva como para que todo lo que había ocurrido se pudiera conocer, se plasmara en el expediente, de forma tal que quedara todo en la información incorporada en las actas y esa información después pudiera ser conocida por los demás. Y era una investigación unilateral porque él la tenía que desenvolver como una obligación propia, que era de su oficio, aun cuando ninguno de los que estaban como contendientes le solicitaran la intervención. Por eso se decía que era una investigación unilateral y era la única que se desenvolvía dentro del proceso y era la única que podía reunir la prueba. Y a esto se agregaba una cosa. Las investigaciones eran secretas y se iniciaban de modo secreto y el órgano tenía la capacidad de iniciar la investigación y adoptar todas las medidas de restricción de la libertad e inclusive imponer las sanciones y suprimir los derechos con la sentencia definitiva, siendo un solo y mismo órgano el que realizaba toda la tarea. Pero la función de poder investigar en secreto le garantizaba que pudiese tener mayor éxito en la investigación porque no había forma de esta fallar. Se iniciaban inclusive las investigaciones a través de denuncias secretas, entonces el órgano tenía la capacidad de poder indagar en la persona que estaba acusada con información que ésta desconocía. Para eso se utilizaba la privación de la libertad. Por eso desde un primer momento la persona que era acusada era privada de la libertad para garantizar dos cosas. Una, que la persona tuviera presencia dentro del proceso para poder obtener la información de ella. Ahí viene la idea del indagatorio, poder indagar en el sujeto la información que contiene. Y en segundo lugar, porque también era un objeto de prueba. El sujeto debía participar en muchas medidas de prueba a los efectos de tratar de confirmar la denuncia, la acusación que se estaba formulando. Y el modo de obtener la información cuando se lo indagaba era a través de un ejercicio de mentira-verdad, donde el inquisidor era conocedor de la información secreta que había originado la investigación y preguntaba en base a esa información para ver si la confirmaba o no la persona que estaba siendo investigada. Y el desenvolvimiento de toda la tarea investigativa se mantenía en secreto, inclusive para que éste pudiera prestar su declaración. Y se mantenía durante todo el trámite del proceso hasta que ya estaba dispuesta la realización del juicio, cuando recién podía entrar en conocimiento de todos los antecedentes que se habían reunido para incriminar. Entonces todo esto hacía de que la persona que participaba dentro del proceso participara en un estado de absoluta indefensión y que no fuera un sujeto realmente dentro del trámite, porque no se lo reconocían derechos y facultades, sino que directamente era un objeto de investigación. Entonces los sistemas inquisitivos, en ese sentido, son el epítome de lo que es el ejercicio autoritario del poder y eran formas de control social muy eficaces. ¿Por qué? Porque cualquier persona se encontraba expuesta que alguien la denunciara en secreto y que quedara involucrada dentro de un proceso privada de la libertad y con un resultado muy incierto dentro del trámite. Por eso, generalmente las privaciones de libertad dentro de los modelos inquisitivos clásicos culminaban porque el proceso se había extinguido, porque se había agotado estos 20 años que digo yo que tardaba, o porque directamente se había extinguido la pena del delito. O sea,
había pasado tanto tiempo privado de la libertad que aunque no tuviera la sentencia definitiva ya no tenía objeto mantenerlo privado de libertad porque ya se había cumplido el plazo que hubiese sido impuesto por un eventual pena. Entonces los modelos inquisitivos en relación a los modelos políticos son los más característicos de los sistemas autoritarios, de los sistemas de ejercicio arbitrario del poder, donde hay una concentración de todas las funciones del proceso que hacen que las personas no tengan posibilidades de poder oponerse eficazmente para su defensa. El modelo intermedio entre el modelo acusatorio y el modelo inquisitivo es lo que se conoce como el modelo mixto. El modelo mixto es una consecuencia de lo que fue el proceso de la Revolución Francesa de 1789. El modelo absolutista monárquico que regía en Francia antes de la Revolución Francesa tenía las características de un sistema inquisitivo donde el sujeto más odiado dentro del sistema era el procurador real, que era el encargado de las exacciones impositivas, o sea, que era el encargado de conseguir que los impuestos se le pagaran a la corona. Y se hacían los procedimientos a través del mecanismo del sistema después inquisitivo, donde las personas que no pagaban el impuesto, que de alguna manera afectaban los bienes del rey, el bosque era del rey, los animales que había dentro del bosque era del rey, no se podía sacar la madera, no se podía cazar los animales. Hubo un momento de una situación de crisis, una hambruna muy grande, una inflación enorme que tuvo Francia tiempo antes de la Revolución Francesa, hizo que se extendiera la hambruna y esas condiciones de cobrar los impuestos, aun cuando la gente tuviera hambre, lo que hizo que generaba un odio tremendo desde la zona rural hacia la zona urbana donde se encontraba la monarquía. Por eso el proceso revolucionario en Francia arranca desde el campesinado. En 1789 sucede la Revolución Francesa y vuelcan el sistema por lo odiado que resultaba la versión de los funcionarios públicos que perseguían a la ciudadanía y vuelven al sistema acusatorio donde se convierte en un sistema asambleario. Es característico de la Revolución Francesa la decisión en asamblea de los juicios y especialmente de todos aquellos que se consideraban integrantes o miembros de la monarquía o de la aristocracia que había sido la que había subyugado al pueblo francés. Entonces se realizaban durante el día en un modelo asambleario donde había quien acusaba el delito al responsable y este podía defenderse de acuerdo a lo que se exponía y la decisión se adoptaba al final del día y se ejecutaba al día siguiente. Es el famoso nacimiento de la guillotina, de Guillotin, que inventa la forma de cómo poder hacer de que las ejecuciones fuesen más rápido por la cantidad de acusados que había que tenían pena de muerte, y entonces eso empieza en una corriente y en un proceso cada vez más grave que en un momento dado llega a constituir lo que se conoció como el año del terror. Robespierre se hace cargo del gobierno y eran tantas, dice, eso cuenta Dickens en los principios, donde dice que corrían ríos de sangre por los cuadritos. Era tanta la sangre de las decapitaciones que haya visto por allá leído, se han hecho cronología de haber leído Vigilar y Castigar de Foucault. Foucault le cuenta la ejecución al principio como un espectáculo, realmente a lo que la gente acudía. Y donde todo ese proceso lleva a que en un momento determinado, eso se conoce como el proceso del derecho intermediario en Francia, porque se pasa de un extremo, que era el derecho del ancien régimen, se pasa al del derecho intermediario, donde era un descontrol igual que el anterior. Entonces había que buscar una manera de salir de eso, porque en un momento dado, la misma asamblea comienzan a perseguirse entre sí. La idea esta de los reaccionarios o los contrarrevolucionarios. Entonces empezaban a renunciarse entre sí y las ejecuciones, el que era hoy acusador podía mañana ser acusado y terminar decapitado al día siguiente. Entonces eso producía una cadena interminable de ejecuciones que había que poner límite. Durante mucho tiempo esa crisis estuvo dentro del sistema de justicia criminal hasta que Napoleón, buscando la solución del asunto, termina estableciendo un mecanismo que aunaba lo que constituía los valores más virtuosos de ambos sistemas. En primer lugar, lo que él había reconocido dentro del sistema inquisitivo, que es lo que había constituido
fuente del derecho del antiguo régimen, que era la posibilidad de la investigación preliminar que se desarrollaba un órgano único y que era una investigación oficial y que tenía la capacidad de poder adoptar una serie de medidas a los efectos de restringir cautelarmente los derechos de las personas, pero sobre todo el único que tenía la capacidad de acusar, el único que tenía la capacidad de perseguir, el único que tenía la capacidad de llevar adelante la acción. Entonces él volvía a concentrar en el órgano público la capacidad de someter a proceso a las personas. Pero para que eso no terminara siendo identificado por la ciudadanía, porque el mal recuerdo que tenían de los que habían sido los procuradores reales del antiguo régimen, él establece que los juicios van a continuar realizándose de manera asamblearia, con el modelo acusatorio. Pero en lugar de que intervengan todos en la asamblea, van a intervenir representantes del pueblo y que eso, junto a los jueces técnicos, van a adoptar la decisión, el origen de lo que se conoce como los juradores cabildos, constituidos por 9 personas del pueblo y por 3 jueces. Entonces la decisión del juicio seguía siendo la decisión de un modelo acusatorio donde era el pueblo el que tomaba por mayoría la decisión. Ese modelo mixto de una investigación inquisitiva y de un juicio acusatorio es lo que se dio origen a la legislación del famoso Código Napoleón de 1808. El Código Napoleón tenía algunas características que después fueron morigerándose, porque no daban incorporación todavía del acusado, después permitió que se interviniera y se pudiera defender. Tuvo una serie de modificaciones que se hicieron en el siglo XIX, pero especialmente las modificaciones que tiene son las modificaciones que introduce Alfredo Rocco en 1930, que era el ministro de Justicia de Mussolini en Italia, y el Código Rojo de 1930, el que después en Córdoba termina siendo sancionado como el Código de Soler y Vélez Mariconde, que termina siendo la fuente del Código de 1951 de Vera Barro de la Rioja. El Código Mixto que originó Napoleón terminó siendo el Código Mixto. Con estas características de combinar ambas versiones. ¿Cuál es la característica que tiene en relación a la jurisdicción? Todos los jueces que intervienen son jueces técnicos, o sea, son funcionarios públicos que son designados por el Estado. En la versión que nosotros tenemos dentro de los códigos nuestros, siempre las magistraturas fueron técnicas, no tuvieron jurado. O sea, los jueces que intervenían en el juicio también eran jueces técnicos. ¿Qué quiere decir que sean jueces técnicos? Que tenían que ser abogados para ser jueces. Entonces, no podían intervenir directamente magistraturas populares. Esas magistraturas técnicas son una característica de los modelos mixtos. La segunda de las cuestiones tiene que ver con que la investigación era siempre llevada adelante por un juez técnico. Y ese juez técnico tenía la obligación de desenvolver la investigación hasta agotar por completo el objeto del proceso. Dos, el principio que vamos a ver más adelante, que tenía que ver con la investigación judicial autónoma y con la investigación integral. Y era una investigación oficial, porque era un órgano público el encargado de realizarla, y era una investigación unilateral porque el único que la podía realizar era ese juez de instrucción. ¿Por qué no le daban intervención a las partes? Porque justamente en la versión francesa, al ser un juez el que tenía que intervenir en la investigación, la característica principal de los jueces es su imparcialidad. Por lo tanto, ninguno de los intervinientes, ni el acusador ni el acusado, podían desconfiar de la información que reuniera el juez porque el juez era imparcial. Entonces, de acuerdo a esa visión, no había necesidad de que otro investigara. Pero la investigación se seguía desenvolviendo de la misma forma en la que se había realizado dentro de los sistemas inquisitivos, y era una investigación escrita y era una investigación secreta, igual que lo que había sido durante el sistema inquisitivo. Después la moderan y permiten el acceso a la información, esto viene del Código Rojo, les permiten el acceso a la información a la persona que está acusada. En los modelos, como se conservó hasta muy adentrado del siglo XX, la información podía ser accedida después que la persona había sido indagada, después que había declarado. Pero permitía que durante la investigación hubiera publicidad limitada a las personas que intervenían, publicidad limitada a las partes. Y era secreta para los que no tenían intervención, por lo tanto no había publicidad general para todos, sino que solamente para los intervinientes del proceso. La oralidad no era realmente oralidad, porque lo que hacían era dar las declaraciones, y esas declaraciones es lo que se denominan verbales y actuadas, porque
porque lo que queda es lo que está en el acta y no lo que dijo. Entonces eran verbales y actuadas toda la información. Y lo que tenía valor es lo que estaba escrito y no lo que se había dicho. Y toda la información que se reunía durante la etapa de investigación podía servir de base para todas las decisiones que se tomaran en el proceso, inclusive la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque la investigación que se desenvolvía era una investigación desarrollada por un órgano oficial y por lo tanto todos los documentos que emitía ese órgano oficial tenían valor de documentos públicos. Entonces no eran públicos, ya había emanado de una autoridad. Entonces eso servía de base para poder adoptar decisiones durante el juicio, aunque los jueces no hubieran estado presentes cuando las declaraciones hubieran sido prestadas. Podían utilizar los documentos para dictar la decisión. En el juicio se produció un fenómeno distinto, que era el hecho de que en el juicio se desenvolvía con las características del modelo acusatorio donde confrontaba su versión el acusador con el acusado. Y se desenvolvía en totalidad de la prueba y las alegaciones durante el debate, y el tribunal de juicio adoptaba las decisiones sobre la base de lo que se había informado en el debate, más allá de que podía utilizar los antecedentes. ¿Cuál era uno de los problemas que tenía? ¿Y por qué los juicios, como están en los modelos mixtos, no son iguales a las versiones de los juicios de los modelos acusatorios o más adversariales que se habla hoy? Porque los que desarrollaban la tarea de averiguar durante el trámite del juicio eran los jueces, igual que se desenvolvía durante la investigación. Cualquiera de los modelos mixtos que vean en el mismo código de los dioses que todavía está vigente, van a ver que el orden de los interrogatorios se inicia a través del presidente del tribunal. Primero pregunta el presidente, después pregunta a los vocales y después le da la palabra al fiscal o al acusador, al querellante, y después le da la palabra al defensor. Pero siempre son los jueces los que comienzan a averiguar. Por eso se ha hablado de que había una investigación preliminar y una investigación definitiva del juicio. Por eso se hablaba de la etapa del sumario en la investigación, la etapa del plenario en el juicio, donde se podía desenvolver en pleno toda la investigación. Pero si bien es cierto, le daba un equilibrio entre la relación de uno y otro, porque ambos podían ofrecer pruebas, ambos podían efectuar las preguntas y ambos podían alegar sobre la prueba que se hubiese producido. Por eso había una contradicción y el juicio se desenvolvía de una manera correcta. La otra característica que tiene es que el sistema conserva la idea de la libertad restringida durante el tiempo de la investigación. Las personas son privadas de la libertad a los efectos de que participen dentro del proceso, y esa libertad puede mantenerse restringida durante todo el trámite del proceso de acuerdo a ciertos parámetros matemáticos que están establecidos en los códigos. Establecía un quantum de pena a partir del cual ya no podía estar en libertad la persona y lo mantenía en esa condición hasta que fuese resuelto el proceso. La prisión preventiva automática que tiene el código de la 1574 de La Rioja, que todavía está vigente. Si tiene una pena privativa de libertad superior a 6 años, no puede estar. Entonces tiene que soportar el proceso privado de libertad. Esos modelos de libertad restringida son característicos de los sistemas mixtos, donde la restricción de la libertad le impone el legislador, no el juez. El legislador dice directamente en el código que si tiene más de tanto tiempo tiene que quedar privado de libertad. Entonces el juez, por más que considere que no hay razones para que la persona esté privada de libertad, igualmente tiene que imponer. El código mixto de La Rioja dice que dicte el autoprocesamiento, el punto con el autoprocesamiento tiene que disponer la prisión preventiva si tiene pena privativa de libertad. Entonces funciona en modo automático. Y la otra característica que tiene es que conserva de la versión del sistema inquisitivo el mecanismo de la instancia múltiple. O sea, las decisiones que adopta el tribunal de investigación son posibles de ser revisadas por un tribunal de alzada y las sentencias definitivas que son dictadas por el tribunal de juicio son posibles de ser revisadas por un tribunal de alzada. Y esas instancias pueden llegar a reproducirse aún más arriba, concentrándose aún más el poder hasta llegar a un punto en el que hay uno solo que toma todas las decisiones y puede realizar todo lo realizado por el inferior. O sea, siguen siendo estructuras verticales y siguen manteniendo esta restricción de la libertad. Pero era un poco más diversificado el ejercicio de las funciones dentro del proceso. Básicamente, esos tres modelos son los tres modelos históricos. Uno de los temas es que los modelos procesales, como nosotros lo vemos en las versiones históricas, hoy en día no existen. O sea, es imposible encontrar hoy un proceso penal que conserve todas las características del modelo mixto, del modelo inquisitivo o del modelo acusatorio. En realidad, todos los procesos tienen algo
de un modelo inquisitivo o va de un modelo acusatorio, pero no son puros. Los sistemas puros no existen. Por lo tanto, lo que hoy se conserva y es el modo en que se estudian los modelos de proceso penal, se estudian como formas de poder interpretar un proceso penal en un determinado lugar y en un determinado tiempo para poder entender la forma de gestión de la criminalidad en ese sitio, en base a las características que tienden a identificar cada uno de estos modelos. Por eso se dice que se sintetizan las características de los modelos procesales para poder identificar el modo en el que se gestiona la justicia criminal en un lugar y un tiempo dado. Por eso se habla de que los modelos procesales son marcos analíticos y explicativos del modo de gestionar la justicia criminal en un tiempo y un lugar dado. Entonces yo lo que hago es tomar ese marco, tomar ese modelo, y voy a La Rioja en el año 2026 y digo, bueno, tiene características más parecidas a cuál de todos los modelos, los tres modelos. Entonces identifico esta o aquella o la otra, yo digo, está más parecido a este que al otro. Pero en sí solamente sirve para poder hacer el análisis, y en base al análisis que se efectúa uno dice, tiene mayor o menor incidencia el sistema político que se aplica y es más próximo a una versión de un sistema político autoritario o es más próximo a un sistema político democrático. Y la diferencia es que cuanto más descentralizadas resultan las funciones y más se aproxima a las versiones democráticas del ejercicio del poder, a las formas más republicanas del ejercicio del poder, hay mayores posibilidades de vigencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la vigencia de la ley. O sea, en inglés es el rule of law, o sea, el gobierno de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Nadie está por encima de la ley. Todas las personas están obligadas a obedecerle y todas las personas que la transgreden son castigadas. Entonces, la vigencia del Estado de Derecho es la regla. ¿Cómo se garantiza el Estado de Derecho? A través de modelos más descentralizados, que sean más democráticos y más republicanos. Esa versión es la versión que se sustenta hoy en los países democráticos republicanos como Argentina, donde los procesos penales son más próximos a lo que se conoce como los modelos acusatorios modernos, que son los que tuvieron origen en Europa a partir de la década del 60, en el 64 lo hizo Alemania, después lo hizo en el 87 Italia, después lo hizo Portugal, España en el 2011, no lo terminó de implementar, pero mayoritariamente fueron tendiendo a aplicar modelos de proceso penal que eran más próximas a las versiones acusatorias que a las versiones inquisitivas. Versión inquisitiva conserva Francia, conserva Bélgica, España en un determinado tipo de proceso. O sea, hay versiones inquisitivas con características de jueces de instrucción que investiguen, estas cosas que estábamos hablando, todavía se conservan en algunos lugares del mundo. Pero mayoritariamente todos tienden a tener modelos de procesos penales acusatorios modernos, que son los que nosotros fuimos adaptando en Latinoamérica. Los modelos acusatorios mayoritariamente son los modelos que han regido los sistemas políticos derivados de Inglaterra, lo que los anglosajones establecieron el resto del mundo. ¿Por qué Inglaterra lo conservó? Porque justamente al ser una isla del Reino Unido, es insular, estuvo separado del continente, entonces esta historia que pasó con Inocencio III y la moda de imposición del sistema inquisitivo no lo pudieron llevar al Reino Unido. Y encima con Enrique VIII, cuando se separa del papado y se convierte en la corona inglesa en cabeza de la iglesia anglicana, no tienen más necesidad de obedecer al papado y a partir de ahí sostienen su propio sistema de justicia, que es el viejo sistema acusatorio. Por eso mantienen todos los anglosajones el sistema acusatorio. Y el Imperio Británico lo desplazó a las colonias en América del Norte, Estados Unidos, y lo trasladó a todas las colonias del Congo, India, los países de África, todos sostienen, Australia sostienen el mismo modelo de proceso, son todos procesos. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho con el tiempo? Progresivamente nos hemos ido aproximando más a las versiones de los modelos acusatorios, principalmente por la influencia que han tenido los Estados Unidos respecto de cumplir con lo que ellos entienden como el destino manifiesto de Estados Unidos, tienen que trasladar la versión de la libertad, la democracia, la justicia a todos los países. Entonces influyeron, pusieron dinero, en la década del 60, Giuseppe viene haciendo un trabajo formidable en toda América para poder imponer los sistemas democráticos. Todo este proceso que tuvimos en la década del 80 es consecuencia de la política que se hizo.
Y a partir de las fines de los 90 promovieron la modificación de los sistemas de justicia y hemos derivado en todas las reformas que hay en América. ¿Qué características tienen los procesos penales acusatorios modernos? La primera es la condición. Las investigaciones, que es esa característica de tener los sistemas inquisitivos, de tener los sistemas mixtos, donde eran la principal etapa del proceso, en la que se tenía que agotar el objeto del proceso, reunir toda la información y en consecuencia el juicio, se convertía en una repetición de lo que había sucedido en la etapa de investigación. Se invierte por completo porque las constituciones liberales dicen que nadie puede ser condenado sin juicio previo. Entonces lo que constituye el centro del proceso es el juicio y no la investigación. Entonces estos modelos vuelven a la idea original de que el centro es el juicio. Por lo tanto, toda la estructura y el modo que se organizan los procesos se organiza a los efectos de la realización del juicio. Y el juicio con las características de la oralidad originaria. Entonces, juicios orales públicos, con publicidad general y abierta para que todos puedan intervenir, contradictorios en base a la intervención de los sujetos, manteniendo la imparcialidad y la independencia del tribunal, siendo los responsables de informar al que tiene que tomar la decisión sin que éste se involucre en obtener la información, y que se desenvuelva de un modo continuo para que se pueda garantizar que el juicio sea rápido. Entonces los juicios orales, públicos, contradictorios y continuos son el centro del proceso. La segunda de las características, para que se pueda garantizar la imparcialidad y la independencia del que adopta la decisión, o sea, del juez, las funciones de juzgamiento y de persecución tienen que estar completamente separadas. Es decir, el que esté encargado de adoptar la decisión para que pueda ser verdaderamente imparcial no puede asumir una posición respecto de la persecución y mucho menos de la acusación de las personas que van a intervenir en ese juicio. Los que juzgan no acusan ni persiguen y los que acusan y persiguen no juzgan. Y la distinción de los roles, en el sentido de que esta misma clasificación de que el que decide no es el que persigue ni el que acusa, también tiene que ver con que el que decide no investigue. Porque la función de investigación, o sea, de la averiguación de datos para poder sustentar la responsabilidad y que en base a eso se formule la acusación, importa tomar una posición parcial respecto de el objeto del proceso, los intereses de los intervenientes. Entonces los roles se dividen y el que juzga no investiga y el que investiga no juzga. La otra característica. Y principalmente en relación a esto de los modelos mixtos, donde los jueces de instrucción realizaban la tarea de investigación y a su vez la tarea de decisión, y eran los que reunían la prueba de cargo a través de la cual se formulaba la acusación. Una cosa que vamos a ver al final de la bolilla para ver cómo en los modelos mixtos el juez terminaba siendo el que definía si la acusación iba o no iba al juicio. Por lo tanto, el juez se convertía en un acusador. Eso desaparece en la versión en los procesos acusatorios modernos porque lo único que pueden desenvolver investigación son los fiscales. Entonces los jueces no tienen capacidad para investigar, solo tienen capacidad decisoria. La otra de las características es que la persona acusada es reconocida verdaderamente como un sujeto que tiene que intervenir dentro del proceso, y a ese sujeto se le reconoce una serie de facultades o derechos para poder intervenir dentro de ese proceso, y ese conjunto es lo que se denomina debido proceso, y que en las convenciones y los pactos de derechos humanos están reconocidos como el conjunto de las garantías judiciales mínimas. 8.1, 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la última de las características es que en estas versiones que tenían los modelos inquisitivos, la indagación que se hacía y la persecución de los delitos se hacía sobre la base que había tenido dentro de la Iglesia Católica. La persecución y el castigo de la herejía de la apostasía era la persecución del pecado y el castigo del pecado, porque a través del castigo lo que conseguía era la redención. La manera de poder conseguir el perdón era a través del castigo. Eso se traslada a la versión de la sociedad civil, donde el pecado termina siendo la abstracción que se conoce como delito. El delito ya no es el conflicto entre las dos personas, sino que el delito pasa a ser una entidad que afecta al conjunto. Y con la conformación del Estado moderno termina afectando al Estado. Entonces ya no son los protagonistas, la víctima y el victimario, sino que el delito. Y la capacidad de perseguir y castigar los delitos, la potestad punitiva del Estado a través de esta forma abstracta de realizarlo con la versión de lo que es el delito, con todas sus características,
hace que la víctima se encuentre vinculada dentro de los procesos penales, los modelos mixtos e inquisitivos, simplemente como un testigo. E inclusive que debe de poner en el trámite del proceso para poder proveer la información necesaria para descubrir la verdad real bajo la pena del falso testimonio. Por lo tanto, además del trauma que ha sufrido por el delito, se expone a quedar presa si no expresa las cosas en un modo correcto. Este carácter que tenía la víctima, a la que se le había expropiado el conflicto y que había sido convertida en simplemente un testigo, un medio de prueba dentro de los procesos penales, en la versión de los procesos penales acusatorios modernos se invierte y vuelve el conflicto a su directo protagonista, víctima y victimario. Y a la víctima se le reconoce también un conjunto de derechos y facultades por los cuales puede intervenir dentro de los procesos penales con características semejantes a las que tiene la persona que está acusada. Y los ministerios públicos fiscales, los órganos públicos perseguidores dentro del proceso penal, tienen, entre otras obligaciones, la de representar a la víctima. Entonces la víctima recobra el protagonismo que el origen tuvo, como que en realidad la que padeció el delito principalmente. Y de eso se derivan dos cosas más. En los modelos mixtos, el objeto que tenía la investigación era descubrir la verdad real de lo sucedido. Después vamos a volver a eso. Pero el juez tenía como principal obligación abocarse al conocimiento de la verdad. Y para poder descubrir la verdad, el juez tenía todos los medios que le daba la ley. Entonces él tenía que llevar adelante las indagaciones para poder individualizar a los responsables, a los partícipes, para que él pudiera estimar cuál era el daño que había producido el delito, una serie de características. Pero la única forma que el juez cumplía con su obligación y su deber de investigar era cuando había agotado el objeto del proceso. Por lo tanto, debía llegar a descubrir la verdad real hasta su último extremo. Eso, por un lado, es probablemente el aspecto más mentado, más destacado de los sistemas mixtos, donde se valora que se trate de descubrir la verdad en este caso. El problema es que en la gran mayoría de todos los procesos penales, ese tratar de descubrir la verdad de lo que sucedió no lleva exactamente a la solución del conflicto, sino a la imposición de muchas penas. La idea de los sistemas de justicia criminal como sistemas que, para ser eficaces, castigan mucho, aplican muchas penas, es una versión equivocada de las cosas. La gente, en la gran mayoría de los casos, lo que no quiere, no pretende, es de que en realidad se imponga un castigo. Lo que la gente quiere es que se solucione el problema que tiene, reconociendo que el conflicto se origina entre la víctima y el victimario. Por lo tanto, tratar de llegar a la solución del conflicto es lo que en realidad se persigue, lo que en realidad se pretende. ¿Por qué? Porque la solución del conflicto garantiza dos cosas. Uno, el restablecimiento de la armonía entre las partes. Y segundo, la vigencia de la paz social. Si yo logro que entre víctima y victimario no haya más conflicto, que uno perdone y que el otro se arrepienta, lo que yo logro es que entre estos dos se eliminó el problema, se eliminó el trauma. Y si se elimina el trauma entre ellos, la sociedad acepta, aquiescente las soluciones que se han llegado. Por lo tanto, la versión de los paradigmas constitucionales del proceso, en la versión de los modelos acusatorios modernos, lo que se persigue es la solución del conflicto. Ya no es imponer el castigo, sino la solución del conflicto. Obviamente que en muchos casos va a derivar en la imposición del castigo porque no se alcanza una solución, pero no quiere decir que este sea la finalidad unívoca que se persigue dentro del proceso. Hoy las soluciones son distintas. Tercera vía de lo que hablaba Roxina en los 40, tratar de encontrar una solución al problema. ¿Cómo se llega a la solución del conflicto? A través de una verdad consensual. ¿Por qué? Porque muchas veces poder solucionar el conflicto representa el poder realizar concesiones para la otra parte, renunciar a determinadas cosas. Entonces, alcanzar un consenso es aceptar una versión que resulte compatible para ambas partes. Por eso la verdad es una verdad de consenso, una verdad de acuerdo y no la verdad real de lo sucedido. Muchas veces la verdad consensual no tiene nada que ver con la verdad real de lo sucedido, pero es la que permite solucionar conflictos. Por lo tanto,
Porque primero va a perseguir la verdad consensual y la solución del conflicto, y si no se llega, va a ir a la verdad real y a la justicia. Entonces, ese modelo, el modelo de proceso penal que nosotros tenemos desarrollado y si no tienen paciencia medio juicio criminal, tenemos la idea de cómo funciona de acuerdo al modelo procesal de y sabemos cómo es el modelo de proceso que nosotros pretendemos. El modelo de proceso para el sistema republicano democrático argentino. El asunto es cómo estructuro yo el sistema de justicia criminal para que resulte operativo dentro de esos parámetros que vamos a establecer. La primera regla que nosotros ya conocemos, porque lo hemos conversado hace un rato, es que para que realmente se aproxime a modelos que son acusatorios modernos, tiene que ser sistema descentralizado. O sea, no puede haber un solo órgano que concentre la totalidad del poder dentro de la función judicial y lo penal del Estado. La potestad punitiva del Estado no puede ser realizada dentro del proceso por un solo órgano, aun cuando en la estructura republicana del ejercicio del gobierno la función judicial sea la que tiene a cargo la función judicial en lo penal. Pero esa estructura de la función judicial de lo penal, inclusive en la versión que tiene la Constitución Política Federal Argentina, distribuye las funciones o los roles que corresponden dentro del proceso, estableciendo que la función judicial va a ser ejercida por una Corte Suprema y los demás tribunales inferiores que por ley rige el Congreso. El 109, pero dice en el 120 que corresponde al Ministerio Público de la Nación promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y protección de los intereses generales de la sociedad. Por lo tanto, fija un órgano que es responsable de promover la actuación del que tiene que tomar la decisión. Pero el que toma la decisión no puede autopromoverse, entonces divide las funciones dentro del proceso, descentraliza las funciones. Eso hace que cuando se estructure el proceso penal se tiene que estructurar a base de roles y funciones separadas dentro del proceso. Y a cada uno le va a corresponder una en particular y va a tener un poder o una autoridad respecto. La primera de las cuestiones que hay que distinguir es que el poder dentro del proceso penal, o sea, la idea esta de la potestad punitiva, le corresponde siempre al Estado. El único que tiene poder para imponer sanciones, imponer castigos, suprimir derechos, provocar la existencia de los procesos penales es el Estado. Por lo tanto, eso lleva a que la función de la potestad punitiva sea una función pública. Y esa función pública va a tener repercusiones en el modo en el que yo organizo y estructure la manera en la que el proceso penal se tiene que desenvolver. Va a haber determinadas funciones dentro del proceso penal que van a ser funciones que tienen que ser obligatoriamente ejercidas por órganos públicos, por funcionarios públicos. Un ejemplo, la decisión. Las decisiones son siempre decisiones que realiza el Estado a través de órganos públicos. No puede haber órganos privados que decidan en materia penal. Pero una cosa es el poder y otra cosa es la función. Por lo tanto, el poder es siempre del Estado, pero dentro de las funciones que van a tener en el proceso, se van a descentralizar y en algunos casos hay funciones que pueden ser ejercidas directamente por los particulares, la defensa. E inclusive algunos aspectos de la acusación que pueden ser ejercidas por los particulares. El poder siempre va a ser poder del Estado, siempre va a ser poder público, pero las funciones pueden distribuirse y en algunos casos pueden ser funciones privadas. Esa idea de la función pública y monopólica que ejerce el Estado, a su vez se va a distinguir en funciones sustantivas, que son las funciones exclusivas que le corresponde de poder dictar las leyes penales, cosa que ya habíamos visto, corresponde al Congreso de la Nación dictado de un código penal común que anual. Y de la misma manera establece que es al Estado el que le corresponde establecer cuál es, esto que habíamos dicho nosotros, la versión de la entidad jurídica o la entidad abstracta legalmente definida. Esta idea de cuál es el modelo de proceso. El modelo de proceso se define por ley. Pero tanto la ley que define, la ley penal que define los delitos, como la ley procesal penal que define el juicio previo, son siempre funciones
pública. Lo único que la pueden establecer son órganos públicos, el Congreso de la Nación y el Congreso y la Legislatura de provincia en la materia procesal. Eso provoca otra cosa. La función potestativa que tiene el Estado, es decir, la función punitiva que le corresponde al Estado, es una función que le corresponde solo a este y por eso la ejerce con poder de imperio. O sea, sus decisiones tienen que ser cumplidas, sus decisiones son obligatorias para todos los ciudadanos, porque estamos sometidos a esa estructura y de ese modo nos hemos comprometido. Por lo tanto, siempre el ejercicio va a ser un ejercicio imperativo y siempre sus decisiones van a ser de cumplimiento obligatorio. Ahora, hay dos cosas que distinguen el ejercicio obligatorio. No es la versión del sistema inquisitivo donde la impone discrecionalmente de forma absoluta y autoritaria, sino que se trata de un acuerdo, de un consenso al que ha arribado la sociedad con el Estado a los efectos de que se encargue de la potestad punitiva, garantizándole a la ciudadanía el libre goce y el pacífico goce de los derechos. Por lo tanto, la potestad punitiva va a ser ejercida por el Estado, pero es una potestad necesaria que tiene que ser ejercida por el Estado, porque a partir de eso se garantiza la paz social y el orden social. El Estado está obligado a ejercerlo, por eso es una potestad. Es el poder de hacerlo, pero también es el deber de hacerlo. O sea, no vamos a ejercer justicia por mano propia en la medida que el Estado ejerce la potestad punitiva. La otra característica es esta de que solo el Estado la puede ejercer, la exclusividad en su ejercicio. Y la otra característica es que, por ser un Estado democrático republicano, que responde a la regla liberal y al Estado de Derecho, se tiene que ejercer de manera desconcentrada. Ahora bien, tres funciones básicas se desenvuelven dentro de la potestad punitiva del Estado. Una, la versión de la función decisoria. Eso que decíamos recién, que la Constitución Federal Argentina reconoce expresamente la función decisoria. Cuando la Constitución dice que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema y los demás tribunales inferiores que cualifique el Congreso, lo que está diciendo es que esa función va a ser ejercitada a través de tribunales de justicia. La creación de los tribunales de justicia tiene su fuente en la propia Constitución. O sea, no hay posibilidad de hacerlo de otro modo, con otro tipo de órganos, porque nos hemos dado esa forma de organización y hemos aceptado que la norma fundante de nuestra convivencia social establezca que tiene que ser tribunales de justicia. Por lo tanto, los órganos encargados de la función de decisión dentro de los procesos tienen que ser siempre tribunales de justicia. Por eso es que nosotros tenemos tribunales, que son los que se encargan de ejercer la función de decisión dentro del proceso. Y eso presenta una característica. La función decisoria dentro de los procesos penales tiene la característica de que, esperen, lo vuelvo para atrás porque lo que cumple con la función decisoria, la característica que tiene es que son los únicos que están autorizados por la Constitución y por la ley para suprimir los derechos de los individuos. ¿Cuál es la importancia de los tribunales? Que los tribunales tienen la capacidad de hacer que las personas pierdan los derechos. Cuando impone la pena, y la pena es una pena privativa de la libertad, lo que el tribunal hace es suprimir el derecho a la libertad del sujeto durante un determinado tiempo. Por lo tanto, los tribunales tienen la capacidad de que lo que les reconoce la Constitución como derecho, cuando se producen determinadas circunstancias que están previstas en la ley, por eso dice el 14, goza de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, cuando transgrede las leyes a través de las cuales se ha organizado la sociedad, los tribunales de justicia, a través de un procedimiento establecido, si llegan a la comprobación de la infracción y establecen la responsabilidad del culpable, pueden imponer una sanción que suprima el derecho. Esa función que le corresponde pura y exclusivamente a los tribunales, por ser tan absoluta, está reconocida solamente para aquellos casos concretos y singulares en los que les sean sometidos. O sea, es tan grave lo que pueden hacer que, si bien es cierto, le reconoce a ese solo órgano la capacidad de hacerlo, lo limita para que solo pueda hacerlo en determinados casos particulares y concretos, no en general. Esa función de decidir y poder suprimir derechos tiene a su vez otro condicionante.
no puede ser puesta en ejercicio por sí misma. O sea, los tribunales no pueden disponer por sí mismos cuáles son los asuntos que van a someter a su conocimiento y sobre los cuales van a decidir. Esto solamente interviene en la requisición, solamente intervienen si se les pide, solamente intervienen si se les somete el asunto. Y ahí comienza la descentralización. Este tiene la función de decisión, pero no tiene la capacidad de autopromoverse, no tiene la capacidad de intervenir por sí mismo, tiene que esperar que alguien lo requiera, tiene que esperar que alguien se lo pida. Lo que hace la organización constitucional del sistema es subdividir la función judicial en lo penal con una función acusatoria. Hay una función decisoria, que es la capacidad de poder decidir en los asuntos que se les sometan, pero que se complementa con una función acusatoria. Que la función acusatoria le corresponde a otro órgano que mayoritariamente está establecido respecto de un órgano público que cumple esa función, y esa función acusatoria tiene dos aspectos. Uno, la posibilidad de someter el asunto al conocimiento del órgano de la decisión, y otra, la posibilidad de que ese conocimiento por el órgano derive en el acogimiento de lo que la función acusatoria le solicita o le requiere, lo que se conoce como la pretensión penal. La primera distinción del asunto es que la función acusatoria no puede decidir dentro de los procesos penales ni puede suprimir derechos, pero tiene la facultad exclusiva de someter al conocimiento de los órganos de la decisión los asuntos singulares y concretos sobre los que aquellos pueden decidir. ¿Quién es el que insta o requiere la intervención de la función decisoria? ¿Quién es el que requiere la intervención de los tribunales? La función acusatoria. Y esta función acusatoria tiene dos características. Una, el ejercicio de la función se realiza a través de lo que se conoce como la acción penal. La acción penal es la capacidad de someter al conocimiento del órgano de la decisión el asunto para que éste adopte una decisión. Eso que la Constitución dice de que corresponde al Ministerio Público el promover la acción de la justicia. Promover la acción de la justicia es ejercer la acción, o sea, poner en conocimiento del tribunal el asunto del que se trata. Ese conocimiento que se hace a través del ejercicio de la acción, la puesta en conocimiento, provoca en el órgano de la decisión automáticamente el deber de decidir. Eso responde a dos principios. Uno de los principios tiene que ver con que la acción tiene que siempre ser promovida cada vez que se presentan las circunstancias que la ley prevé, el principio de ejercicio obligatorio, el principio de legalidad procesal penal, y para los órganos de la decisión, el principio de la inexcusabilidad. Cada vez que un asunto le es sometido a un tribunal, el tribunal no se puede acusar de decidir siempre. Por lo tanto, la función de la acusación es la de someter el asunto y provocar la decisión, pero ese asunto que somete no puede ser un ejercicio abstracto del poder. O sea, tiene un poder de someter asuntos para la decisión de los tribunales, pero ese ejercicio de ese poder no puede ser un ejercicio realizado en abstracto. Es decir, no puede someter al conocimiento del tribunal para que éste le diga cómo se aplica una ley. Tiene que ser siempre el sometimiento de un asunto concreto sobre el que la decisión se adopte. Por lo tanto, el ejercicio de la acción penal se va a realizar siempre que acarezca una conducta humana que tenga apariencia delictiva. Pero si no está la conducta humana, no se puede hacer ejercicio de la acción. La acción penal es la posibilidad de someter el asunto. Pero la acción penal, como no puede ser sometida de modo bajo, no puede ser ejercida de modo vacío, tiene que tener un contenido. El contenido de la acción es lo que se conoce como la pretensión penal. La pretensión penal es el asunto que se le somete. Pero a su vez también, ese asunto se somete con un sentido. Es lo que se requiere o lo que se pide. La función acusatoria tiene la capacidad de instar la decisión, de provocar la decisión de la función decisoria, pero respecto de un asunto que le somete y en un sentido que le pide. Generalmente, los órganos que cumplen la función acusatoria, cuando persiguen o acusan un delito, lo que pretenden es el castigo del delincuente. Por lo tanto, someten lo que constituye el objeto del proceso, o sea, el asunto, que es esta conducta que tiene apariencia delictiva, pero pretendiendo de que el tribunal acoja lo que pide, castigando al responsable. Y esto provoca una segunda cuestión.
así como se distingue entre la capacidad de someter el asunto para su decisión, la acción penal, y el contenido del asunto con el sentido que se quiere que se decida, también esta función acusatoria va a provocar la decisión, pero no va a obtener siempre lo que pida. Vincula al tribunal para que el tribunal adopte una decisión, pero no lo obliga a decidir en el sentido que le pide. La independencia del órgano, la independencia del que cumple la función decisoria, reside precisamente ahí. Él está obligado a decidir, pero no está obligado a acoger lo que se le pide. Si eso está probado, si eso está acreditado, decide en ese sentido, de lo contrario rechaza. O sea, es independiente la decisión e independiente la decisión sobre el fondo o el contenido de la acción para el que cumple la función decisoria, porque la función acusatoria no lo puede vincular respecto de la pretensión. No lo puede vincular respecto de lo que quiere o de lo que requiere. Por lo tanto, el órgano encargado de la acusación tiene la función de instar la función decisoria. Que eso es lo que dice la Constitución en el 120, después se repite en la otra Constitución. Promover la acción de la justicia e instar una decisión. Siempre el órgano está obligado a decidir, pero en base a una petición que se le formule para la decisión. Y acá hay dos cuestiones que se vinculan con esto. Una cosa es promover la acción penal, es decir, que la función acusatoria ponga en marcha el sistema para que una decisión se provoque, y otra cosa es el contenido, la pretensión que tiene para que ésta pueda obtener el resultado. Vamos a ver después, nosotros cuando estudiamos los procedimientos en cada uno de los modelos, van a ver de que la promoción de la acción es una condición necesaria para que la investigación se lleve adelante, y la pretensión penal es el contenido que va a tener, que principalmente se va a revelar en la acusación. Por eso va a haber una distinción entre lo que va a constituir la función de perseguir de lo que constituye la función de acusar dentro de los procesos penales. Yo termino esto y lo dejo. Dentro de la estructura del sistema penal argentino, oigan, ustedes dos, los dos de allá vengan acá adelante, siéntense adelante, no hablen más, hagan el favor, ¿ok? Y me dan sus nombres cuando terminamos. Vámonos. La función acusatoria cumple a su vez, dentro del sistema argentino como está estructurado, una manera de ser ejercida la acción penal pública, que se estructura sobre la base de la existencia de funcionarios públicos que realizan la actividad de requerir la intervención del órgano de la decisión, y estructura un sistema de acción penal privada en el cual el encargado del ejercicio de la función acusatoria pasa a ser la víctima del ofendido por el delito. ¿Por qué lo estructura de este modo? Si uno ve el artículo 71 del Código Penal argentino, el artículo 71 dice que, salvo las previsiones que están contenidas en las legislaciones procesales locales, serán ejercidas de oficio todas las acciones penales. Y después dice, con excepción de las acciones públicas dependientes de instancia privada y las acciones privadas. Por lo tanto, la regla básica que establece es que el conjunto de las acciones penales que mayoritariamente constituyen la persecución de los delitos del Código Penal argentino están estructurados sobre la base de un funcionario público obligado a su persecución, que lo define por exclusión. ¿Cuáles son los delitos que se persiguen por acción pública? Lo que no son de acción pública dependiente de instancia privada y lo de acción privada. Y si uno se fija en el artículo 72 del 73, tiene definido lo de acción pública dependiente de instancia privada y tiene definido los delitos de acción privada. Todo lo demás son delitos de acción privada. ¿Por qué lo estructuró así? En primer lugar, porque en el sistema argentino, se ve que esto funciona así en toda parte del mundo, se ve que esto funciona así en Argentina. El modo en el que está estructurado en Argentina hace que la posibilidad de persecución de los delitos sea siempre una función estatal, por algo que hablábamos antes. O sea, el que puede perseguir y castigar los delitos es el Estado. Ahora, dentro de esa estructura, lo que considera que es la criminalidad más gravitante o más importante, porque afecta a todos más allá de la víctima, es la criminalidad que abarca los delitos denominados de acción pública y en los que pone a cargo un funcionario público para su persecución. Hay un poder de persecución, en ese caso, que es un poder público, y ese poder público es un poder oficial.
Por eso se habla de oficialidad en su ejercicio. Pero a su vez también, como es un funcionario público, se habla de oficiosidad. Esto que dice el Código Penal, cuando dice se iniciarán de oficio, habla de esto. ¿Por qué lo define de ese modo? Porque si es un funcionario público el encargado del ejercicio de la función acusatoria, es decir, de promover la acción de la justicia, ese funcionario público lo debe hacer aunque nadie se lo solicite. El órgano público está obligado a ejercer ese deber que tiene el cargo porque se presente como posible la comisión de un hecho delictivo. Solo la apariencia delictiva ya lo obliga a actuar. Esa es la actuación de oficio, actúa sin que nadie se lo pida. No necesita que haya una función anterior para él poder actuar. A diferencia de lo que sucede con la función decisoria, necesita que haya una función acusatoria promovida para poder actuar. La función acusatoria no necesita condiciones previas cuando se trata de una acción penal pública. Se ejerce de oficio, se ejerce sin que nadie se lo requiera, sin que nadie se lo pida. Pero a su vez también está obligado a su ejercicio siempre que acaezca la circunstancia que está prevista en la ley. Cada vez que la conducta humana tiene la apariencia del delito que está descrito en el Código Penal, él está obligado a llevar adelante la persecución penal. ¿Y por qué lo debe hacer? Porque es una obligación del cargo, un deber del cargo. Es un funcionario público obligado a la persecución del delito. ¿Dónde lo dice? En el mismo Código Penal. El Código Penal tiene tres tipos que se refieren a esto. Uno, el tipo que se refiere exactamente a lo que es la denegación, y el otro que se refiere a lo que es el retardo de justicia. Y hay otro tipo penal específico que se refiere a la omisión de los deberes de funcionario público. Entonces, ¿cómo opera el sistema? Si yo tengo un funcionario público al que lo invito de la atribución de perseguir los delitos cada vez que acaezca como posible la comisión de un hecho delictivo, ese funcionario público está obligado a llevar adelante la persecución, de lo contrario, él omite esos deberes e incurre él en delito. Usted organizó el sistema sobre la base de que si él no persigue, él es el culpable. Entonces, a él se ve incurso en un delito y él es castigado. Por eso los modelos que tienen acción penal pública solamente pueden funcionar sobre la base de funcionarios públicos que ejerzan esa función, porque es la única manera de obligarlo a llevar adelante la persecución. Por eso el sistema argentino estructura mayoritariamente las infracciones sobre la base de acciones penales públicas, para que se tengan que perseguir forzosamente y entonces cumpla la función de producir el efecto disuasorio de la pena. Esta idea de la prevención general y la prevención especial. O sea, ¿por qué la gente se abstiene de cometer delito? ¿Por qué la gente no roba? ¿Por qué la gente no mata? ¿Por qué mayoritariamente no lo hacen? Porque si lo hacen, saben que automáticamente el sistema se pone en funcionamiento, lo persigue y lo castiga. Que si debiera esperar a que la víctima reaccionara, en la gran mayoría de los casos no se perseguiría. Entonces el sistema pone los delitos más gravemente penados, los que más rechazados son por la sociedad, lo pone sobre la estructura de un sistema de acción penal pública y coloca a un funcionario público obligado a la persecución del delito. Entonces de esa manera garantiza dos cosas. Una, la idea esta de igualdad de la ley, que nadie queda impune, y la segunda de las cosas es que esto provoca un efecto social de mantener la gente que se abstenga de reaccionar unos contra los otros, entonces mantiene la paz social. Los sistemas de la acción penal pública están estructurados sobre este idea. Aparte de ese, está el sistema de la acción penal pública dependiente de instancia privada, donde el sistema se modigera, se modera, fundado en que existe un interés preponderante en preservar a la víctima de lo que puede llegar a resultar el efecto dañino que provoque el efecto del foro. O sea, someter a proceso y perseguir los delitos puede llegar a ser más dañino para la víctima que el delito mismo. Entonces, en esos casos, los delitos siguen siendo delitos de acción penal pública perseguibles por órganos públicos, pero antes que el órgano público actúe necesita que la víctima manifieste su voluntad de que la persecución sea llevada adelante, lo que se conoce como la instancia privada. Y esta idea de la persecución que tiene que llevar adelante el órgano público se va a manifestar dentro del funcionamiento del sistema como una función propia que le corresponde a los acusadores, sean órganos públicos o este espectro particular de las víctimas o ofendidos por el delito, que es una función diferente a la que le corresponde la función de decisión y que van a cumplir con la misión
de postular la pretensión penal, en el sentido de proponer cuál es el asunto sobre el cual la decisión se va a adoptar. Es una cosa que vamos a ver más adelante, van a ver que los órganos que ejercen la acción son los que proponen cuál es el asunto o el objeto del proceso, y sobre eso se va a desarrollar la actividad. Vamos para ahí, le voy a dejar la función de defensa para la próxima vez que nos veamos. Si el ritmo nos da bien y el miércoles estamos, yo creo que podemos llegar el miércoles a terminar con la bolilla 2 y de ahí